chicos, buenas noches. Eh, CPA SOCIEMDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre prevención de cáncer de cuello uterino a cargo de la ponente universitaria Joana Tapia Hernández, estudiante de sexto año de Medicina Humana, directora del voluntariado Tu Lucha es mi lucha y creadora de contenido en prevención del cáncer, motivación, experiencias y tips. Te damos la bienvenida, Joana. También recalcarles, chicos, que a la mitad de la ponencia se brindará una palabra clave por el chat y al final realizarán un post-test en trivia, en quiz. Bien, sin más que decir, le damos la bienvenida a Joana y tienes el pase libre para comenzar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero que nada, agradecer por la invitación, ¿no? Y bueno, agradecerles a cada uno de los presentes. Bueno, comentarles de que hoy es un día muy especial, justamente pues es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. En esta oportunidad voy a apagar la cámara para poder tener mayor cobertura y continuar con la ponencia. Bueno, comentarles si hay algunas personitas que obviamente acá me siguen en mis redes sociales como doctora Joana Tapia. Sabrán que, bueno, actualmente me encuentro en Lima, yo soy de la ciudad de Trujillo, y bueno, ahora estoy en la ciudad de Lima por motivo pues de mi tratamiento, ¿no? Que actualmente yo soy paciente oncológica, tengo cáncer de mama y también soy estudiante de medicina, como ya lo dijeron. Entonces, bueno, pues hoy día ha sido un día, toda la mañana me lo pasé en el hospital porque bueno, tenía que realizarme todos los exámenes correspondientes para ya recibir la cirugía. Bien, vamos a iniciar con el cáncer de útero y también voy a hablar un poquito acerca del cáncer de cervix. Bueno, sabemos que ante una sospecha diagnóstica del cáncer de útero, lo que obviamente más frecuente se pregunta, ¿no? En los exámenes, sobre todo en estudiantes de medicina que obviamente van al INAM, es muy importante conocer la prevalencia, la histología, los factores de riesgo, la historia natural, ¿no? El TNM también. Entonces, el cáncer de, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, ¿qué es el cáncer de útero? Pues el cáncer de útero es el crecimiento incontrolado y anárquico de las células del cuello uterino. Bueno, en este caso se desarrolla la capacidad de infiltrar órganos locales y también desarrollar el crecimiento a distancia. En cuanto a su prevalencia, pues este cáncer de útero es muy frecuente. Es el segundo cáncer después del cáncer de mama, pero en países desarrollados, en el caso de nuestro medio, que es obviamente en nuestro país, ocupa el primer lugar el cáncer de cervix, el segundo está el cáncer de mama. Pero en países desarrollados o en ciudades, ¿no? Primero está el cáncer de mama y después está el cáncer de útero y también pues debido a que los factores de riesgo son muy similares a los del cáncer de mama. Siguiente diapositiva. En cuanto a su histología, siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a su histología tenemos dos tipos, ¿no? El 80% vienen a ser, que obviamente no le he considerado en la diapositiva, como que para que más o menos algunos puedan escucharme. Tenemos dos tipos, el cáncer endometrioide y el no endometrioide. El cáncer de útero endometrioide, este es el más frecuente, ya que se presenta en un 80%. Este es conocido como el adenocarcinoma endometrioide, o sea, significa de que el tejido
se parece al endometrio, o es decir, vino del endometrio, entonces, por lo tanto, el endometrioide va a responder a estrógenos, estradiol y estrona, que son obviamente las hormonas, ¿ya? Y se atrofia con progestágenos. Entonces, este tipo de cáncer, o sea, el adenocarcinoma endometrioide, responde a las hormonas. Y el otro 20%, que es el cáncer no endometrioide, esto quiere decir que significa que no tiene las respuestas a las hormonas, entonces, por lo tanto, va a tener otro origen, significa que en este caso no es hormonal, entonces su origen puede ser al igual que el mismo cáncer de ovarios. En este caso tenemos el subtipo seroso, mucinoso, el transicional, tenemos también el indiferenciado y el también de células claras como el dietilestestrol, que es de células claras, ¿no? El que es muy parecido al cáncer de cervix, que es el escamoso. Este es un tipo de cáncer de útero pero con tejido escamoso. Entonces, la mayoría de los cánceres de útero se van a presentar en el de tipo endometrioide, porque obviamente se presenta en un 80%, ¿no? Lo que da mayormente la clínica clásica en este tipo de cáncer. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ahí lo he subrayado con rosadito. La terapia de reemplazo hormonal sin progestágenos. Luego les voy a explicar por qué. El consumo de tamoxifeno, ocupando los siguientes lugares, el paciente con SOP, síndrome de ovario poliquístico, mayor a 6 meses, la diabetes mellitus tipo 2, pacientes con hipertensión arterial, pacientes nulíparas o la etnia caucásica. El consumo de tamoxifeno, pues porque el tamoxifeno normalmente se utiliza en los pacientes que han tenido cáncer, por ejemplo, en el cáncer de mama, las pacientes que ya han sido diagnosticadas, han llevado el tratamiento con quimioterapia, las pacientes han recibido su cirugía, han recibido radioterapia y, bueno, reciben un tratamiento de hormonoterapia, ¿no? En este caso se les da, por ejemplo, el tamoxifeno, que es un modulador de los estrógenos. Entonces, uno de los efectos adversos del tamoxifeno es también, pues, un factor de riesgo para el cáncer de útero. Es decir, que las pacientes que obviamente tienen cáncer y están con este tipo de tratamiento, depende del tipo del cáncer también, porque si es un cáncer hormonal, entonces las pacientes tienen el riesgo de presentar el cáncer de útero. Y la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Sin progestágenos en aquellas pacientes posmenopáusicas que vienen siendo tratadas con hormonas, ¿no? Hormonas posmenopáusicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la historia natural, otro también de los tipos que nos debe importar en este tipo de cáncer es la historia natural de la enfermedad, ¿no? El cáncer de útero, va a crecer pegado al endometrio y puede avanzar incluso hasta ocupar todo el endometrio. Ya les voy a explicar el por qué, ¿no? En el caso de los estadios. Por ejemplo, tenemos el estadio 1, que en este caso va el cáncer, como podemos ver ahí, una manchita azul, el cáncer va a estar confinado al cuerpo uterino. En el estadio número 2, el cáncer cuando ya va al cérvix, ¿no? En el estadio 3, cuando ya va a otro órgano genital o también los derivados de Müller. Y bueno, en el tipo 4, cuando ya se ha ido a otro órgano, fuera de los órganos, ¿no? Incluso puede ir al hígado, ¿no? Como por ejemplo podemos ver también en la imagen. Entonces, ¿cuál es la clínica de este cáncer? Bueno, pues es una masa, ¿no? De una masa que va a estar en constante crecimiento, local, puede ser una diseminación local, ¿no? Es la forma más frecuente, incluso también puede ser linfática. Y bueno, en cuanto a la clínica,
si es una masa pequeña, la paciente va a estar asintomática, ¿no? Y a medida que va creciendo, entonces va a aparecer lo que es un sangrado de tipo maligno, conocido como el HbA. En este caso de acá es, por ejemplo, ¿cómo es este tipo de sangre? Por ejemplo, en tu refri tienes alguna carne de res, ¿no? Y vas al caño y lavas la carne. El color de lavado de carne, ese es el tipo de sangre que se presenta más o menos en este tipo de pacientes, ¿no? Y otro es el dolor cuando ya está en el estadio 2, la paciente va a presentar dolor, y es decir, cuando ya está entrando a los parámetros, ¿no? Y esto ya va a empezar a producir dolor. Y luego tenemos la piometría. ¿Qué es la piometría? ¿No? Cuando en este caso ya sale pus por el cervix, ¿no? Porque cuando este tumor va creciendo, se va infectando, ¿no? Por los anaerobios. Entonces, esa es también otra de las clínicas del cáncer de útero. Y bueno, pues el estadiaje, como ya les dije, dentro del estadiaje tenemos, por ejemplo, tenemos el 1A, el 1B. En el caso del 1A, tenemos que, bueno, en este caso se va a presentar menos del 50% del espesor del miometrio, va a ocupar menos del 50% del espesor del miometrio. Y el del 1B es cuando ya va a comprometer más del espesor del miometrio, ¿no? Es importante, este de acá, el 2B, el 1B, perdón, es muy importante porque a partir del 1B ya, en este caso ya no es resecable, es decir, ya no hay intervención curativa. O sea, en este caso el manejo para este tipo de cáncer es un manejo paliativo, puede haber mal pronóstico incluso. Y en cuanto al estadio 2, cuando ya el cáncer va al cervix, ¿no? La masa, vamos a ver acá, con color azulito, va al cervix. Y en el estadio 3, ya porque en este caso va a otros órganos de origen embrionario, ¿no? En esto de acá, en el estadio 3, es importante porque, bueno, en el estadio 3A, cuando va a invadir algún órgano anexo, va a infiltrar los anexos, ¿no? En el 3B puede ir a la vagina, en el 3C puede ir a la cadena ganglionar. Y en el estadio 4, bueno, en el estadio, igual se subdivide en el estadio 4A, estadio 4B. Y en el estadio 4A, cuando ya la diseminación es a distancia, cuando va a agarrar ya otro órgano pélvico, y en el estadio 4B, cuando agarra algún órgano fuera de la pelvis, por ejemplo, el hígado, como vemos en la imagen. Entonces, el tratamiento para este tipo de enfermedad, todos sabemos que, bueno, ante una paciente que viene con sangrado uterino normal, con los factores, riesgos ya mencionados, ¿cuáles eran los factores de riesgo? Lo voy a repetir para que no se olviden: la terapia de reemplazo hormonal sin progestágenos, el consumo de tamoxifeno, de SOP, síndrome de ovario poliquístico mayor de 6 meses, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, pacientes nulíparas y la etnia caucásica. Bueno, entonces, el tratamiento se debería hacer en este caso una biopsia del endometrio, en este caso puede hacerse, en algunos casos se hacen, ¿no? En el caso de los especialistas, por dilatación y también curetaje. O sea, el ginecólogo lo que va a hacer va a entrar, ¿no? Por la vagina, hacia llegar al cuello uterino, hacia el útero, y va a empezar a curetar a ciegas, ¿no? En distintos puntos, pero en este caso no es lo recomendable, ¿no? Entonces lo ideal es la histeroscopía, que bueno, este es el test de elección para el tratamiento de esta enfermedad. Y también es muy importante cómo
las preguntas frecuentes que se hacen, bueno, ¿cómo se hace el TNM? Si es que, bueno, hay oyentes, los estudiantes de medicina. En este caso, el TNM siempre va a ser quirúrgico, por eso es que el manejo para este tipo de cáncer es cirugía a todas las pacientes. Las histerectomía radical a todas las pacientes. ¿Qué quiere decir histerectomía radical? Que se tiene que sacar el útero, todo el útero. Salpingoforectomía bilateral. ¿Qué es salpingoforectomía bilateral? Retirar los ovarios, ¿no? Retirar los ovarios, ambos, bilateral, dos. Y también la linfadenectomías radicales, si es que en este caso hay compromiso linfático. Y bueno, el estadiaje para este tipo de patología, según estudios, ¿no? Se realiza a postquirúrgico, o sea, es decir, que ya toda paciente que, bueno, tenga sospecha de cáncer de útero, para poder hacer el estadiaje, ¿no? El estadiaje tiene que ser postquirúrgico, o sea, se tiene que sacar el útero y, bueno, hacer un estudio para poder hacer el estadiaje adecuado. Entonces, toda paciente que presenta o que se encuentra en un estadio tipo 1 es suficiente con una histerectomía, ojo, suficiente con una histerectomía. En esos casos se puede optar incluso por radioterapia. Importa mucho los receptores hormonales, el grado también de diferenciación, el grado histológico es muy importante también, al igual que también en las otras patologías. Es muy similar a la presentación, pues, ¿no? de lo que tiene que ver el estadiaje también del cáncer de mama, que también son 4 tipos. Obviamente yo me he familiarizado muchísimo con el cáncer de mama debido a mi diagnóstico, como ya lo comenté. Y bueno, en el caso de que si hay screening para este tipo de patología, bueno, si hay screening, depende de la patología. En el caso de las pacientes que van a presentar el síndrome de Lynch, en este caso van a tener un colon no polipósico o un cáncer de útero, un cáncer de ovario también. En estos casos lo más recomendable es que la paciente vaya a biopsia, pero antes de eso su ecografía, ¿no? Su ecografía previa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahí está lo que les estaba mencionando, una ecografía transvaginal más biopsia. El tratamiento también una histerectomía radical, la salpingoforectomía bilateral, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en la histerectomía radical tenemos donde se van a sacar los ovarios, que es la salpingoforectomía bilateral, ¿no? Se va a ir todo el útero, todo el cuello uterino. La total, que vamos viendo que solamente va cogiendo el útero, el cuello uterino. La parcial, que solamente vamos a retirar en este caso el útero, ¿no? Este es de acuerdo al estadiaje, ¿no? Ya les dije que en el estadio 1, es una histerectomía radical, o sea, sí o sí tenemos que sacar todo el útero. Todo el útero. Por eso es que el tratamiento para este tipo de patología es cirugía a todos. Cirugía a todos. No se vayan a olvidar. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora voy a hablar así muy poquito acerca del cáncer de cervix. Al igual que en la patología anterior del cáncer de útero, el cáncer de cervix también es muy importante estudiarlo en los siguientes aspectos, como es la prevalencia, la histología, los factores de riesgo, la historia natural, el TNM, ¿no? El tratamiento también y el screening. Y bueno, para hablar acerca de la prevalencia, este tipo de cáncer es el cáncer número 1 en el Perú. Número 1 en el Perú, por favor, escúchenlo bien. Y se dice que casi un cuarto de pacientes en el Perú que son reportados por el INEM,
reporta a pacientes con cáncer de cervix. Entonces es importantísimo, importantísimo estudiar también este tipo de cáncer y tener conocimiento de esta patología. Es decir, ¿qué quiere decir? A ver, si queremos ser quizás más dramáticos en este tipo de cáncer, cada 5 horas una persona muere, una mujer peruana muere por cáncer de cervix. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mitad de cáncer de este tipo se está presentando en mujeres de 40 a 60 años. O sea, estamos hablando de una mujer, una paciente joven, una paciente que tiene hijos, una paciente totalmente joven, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta así, no? ¿Por qué se está presentando este tipo de casos? Sí, debido a que pues el problema de la salud pública, la precariedad del sistema de salud que tiene nuestro país. Y otra cosita más, también es, si quiero ser demasiado dramática para este tipo de cáncer, con decirles de que una mujer tan solamente por nacer tiene casi 3 veces el riesgo de tener cáncer de cervix que el promedio mundial. Entonces, por eso es que el cáncer de cervix es una patología muy importante conocerlo. O sea, si es que obviamente no hay estudiantes aquí de medicina o es alguna persona de afuera, ¿no? El cáncer de cervix es importante porque también es muy frecuente, ya les hablé de la prevalencia. Entonces, ¿dónde ocurre el cáncer de cervix? Obviamente en el cervix, ¿no? Pero en este caso tenemos el tejido de recubrimiento, tenemos un tipo de tejido que es el escamoso y también un tipo de tejido que es glandular. El tejido escamoso es el más frecuente porque, bueno, se presenta en un 90%, el sufijo es carcinoma, y el glandular, al que lo denominamos el adenocarcinoma. Entonces, el cervix tiene un endocervix donde pues el epitelio es una capa cilíndrica, alta, simple, y también tiene un ectocervix que esta va hacia afuera, donde el epitelio es plano, poliestratificado, no queratinizado. Entonces, ¿cómo se llama cuando un epitelio pasa a otro epitelio maduro? Se llama metaplasia. ¿No? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues en este caso debido al pH, ¿no? Sabemos que el pH de la vagina es de 4 a 4.5. Entonces tenemos el endocervix, tenemos el ectocervix, y en el endocervix y el ectocervix tenemos una zona de transición, ¿no? Que es la unión escamocolumnar, en este caso donde va a ocurrir la metaplasia, donde obviamente es más frecuente. Siguiente diapositiva. Y bueno, los factores de riesgo. Los factores de riesgo, es muy importante en estos casos saber cuándo nos da el cáncer, ¿no? ¿Cuándo nos da el cáncer? Es la pregunta que obviamente la mayoría de las mujeres, la mayoría de las chicas se preguntan, ¿no? Por eso es que tenemos, yo lo he clasificado en 3 factores de riesgo, ¿no? Que son los más importantes. Tenemos el VPH, el virus del papiloma humano, que es un factor de riesgo, que ocupa el primer lugar. Las condiciones socioeconómicas, que es otro también más adelante les voy a explicar. Pero hablemos del VPH. Entonces, que bueno, esta es una causa necesaria, pero no suficiente, ¿no? Entonces, todos los cánceres de cervix, todos, o sea, la gran mayoría,
tienen el BPH. O sea, la mayoría de los cánceres de cervix es por BPH. Tienen, o tienen BPH. Es decir, si te infectas de BPH, ¿te va a dar cáncer? Falso. No te puede dar cáncer. O sea, y es con decirles que el 75% de las parejas, ¿no?, que tienen una vida sexual activa, pueden tener VPH, lo tienen el virus del papiloma humano. O sea, pero una chica, si tiene un buen sistema inmune, un buen sistema inmunológico que va a responder muy bien, puede ser tratada y puede curarse, puede sanarse del VPH. Lo que sí debe de preocupar en el caso de las chicas, si son contagiadas o tienen el virus del VPH, si permanece más de 4 meses, eso sí debería de preocuparlos, ¿no? Otra también de las condiciones, o sea, se presentan dos condiciones muy importantes para el virus del papiloma humano, que eso deberían de recordarlo siempre. Un sistema inmune totalmente bajo y también pacientes jóvenes que sean mayores de 30 años, que ya les voy a explicar por qué. Entonces, tenemos dos serotipos que vienen a ser de alto grado del virus papiloma humano, que son el 16 y el 18. El 16 y 18, que estos son los más frecuentes. Y bueno, uno de cada 10 chicas van a tener VPH. El 42% encontramos en pacientes, si lo distribuimos por regiones o por ciudades, se presenta en Iquitos. El 12% en la selva. El 66% estamos hablando de las trabajadoras sexuales, sobre todo en la parte rural de Iquitos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una elevada frecuencia, ¿no? En este caso del virus del papiloma humano, ya les expliqué, ya les dije, debido a la precariedad del sistema de salud, la falta también de educación y conocimiento de esta enfermedad, entre otros aspectos que ya les voy a hablar en las siguientes diapositivas también. Y también, como les dije, que las pacientes que han sido, que tienen VPH, que son mayores de los 30 años, también es una condición o es un factor de riesgo para tener una displasia severa. Por eso es que cuando da el cáncer, cuando la paciente tiene una displasia severa, es ahí donde ya se debería de preocupar un paciente. Pero en estos casos se presenta 1% de todas las infecciones de VPH, es demasiado poquísimo, es el 1% de todas las infecciones, de todas las personas, de todas las chicas que tienen el virus del papiloma humano, el 1% pueden hacer una displasia severa. Entonces, ahí la respuesta a la pregunta, ¿cuándo da el cáncer de cervix? ¿Ya? Y siguiente diapositiva, por favor. Perdón. Un ratito, por favor, puede retroceder. Me estoy olvidando. Bien, me estaba olvidando de la clínica, que también es muy importante. ¿Cómo se va a presentar en este caso? Pues, ¿cómo voy a sospechar que tengo un cáncer de cervix? ¿Cuál es la clínica? ¿Sangrado o leucorrea? Sangrado o leucorrea quiere decir una secreción, ¿no?, anormal que salió por la vagina. Otra de ellos también, pues, la anemia, el dolor, ¿no?, el síndrome miccional también, que es otro también, y las fístulas rectovesicales. También de las características en caso del sangrado. En este caso de acá va a ocurrir sangrado en el coito. Es muy, muy distinto al sangrado de útero, porque ya les dije que en el sangrado de útero va a haber un tipo de sangrado de lavado de carne.
¿no? Y también muy diferente la clínica, la paciente va a ser una paciente obesa, en el cáncer de útero, va a ser una paciente obesa, es decir, una paciente gordita, y en el caso de la paciente con cáncer de cervix, va a ser una paciente totalmente delgada, una paciente flaquita, ¿no? Eh, que ya les dije va a presentar sangrado durante el coito sexual, que esa es una de la clínica también de esta patología. Y incluso dolor también, ¿no? Al momento de las relaciones coitales. Siguiente, por favor. Y bueno, luego tenemos las condiciones socioeconómicas, ¿no? Como ya les estaba hablando acerca del virus del papiloma humano, lo que era más frecuente en el caso de las chicas, por ejemplo, de la selva, el 42% en Iquitos, el 12% en la selva, no el 66% estamos hablando de trabajadoras sexuales. Y aquí también entra otro de los factores importantes, las condiciones socioeconómicas. ¿Por qué las condiciones socioeconómicas? Porque estamos hablando de pacientes que se encuentran que son de muy bajos recursos, de muy bajos recursos económicos, que podrían también, al no tener acceso quizás a un sistema de salud adecuado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se va a presentar en aquellas pacientes que son de condiciones económicas altas. Recordemos que incluso el cáncer de cervix se presenta y tiene mayor porcentaje en las ciudades, o sea, es decir, una chica que es de ciudad, o estamos hablando de los países subdesarrollados, también podrían presentar el cáncer de cervix. Y bueno, luego tenemos los factores ya individuales, ¿no? Que ya entrarían, vuelvo a repetir, el acceso a un sistema de salud, ¿no? Conocemos muy bien que nuestro país es totalmente candidato a ser, pues, considerado como un candidato totalmente a tener un sistema de salud totalmente precario, ¿no? Entonces, esos son los tres factores de riesgo muy importantes a considerar. Entonces, no se tienen que olvidar el VPH, que es uno de los factores de riesgo principales, las condiciones socioeconómicas y los factores individuales. Dentro de las condiciones de los factores individuales, bueno, tenemos pues el hábito de fumar, ¿no? Tenemos también el inicio de las relaciones sexuales también antes de los 18 años, ¿no? Que eso de ahí también lo podríamos considerar dentro del VPH, el nivel socioeconómico bajo dentro de las condiciones socioeconómicas, ¿no? La promiscuidad sexual dentro del VPH y la infección del VPH también. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, acá tenemos también nuevamente el estadiaje, ¿no? Tenemos un estadio 1, estadio 2, estadio 3. Si se han podido dar cuenta, tanto como en el cáncer de cuello uterino, de cáncer de útero, perdón, también el estadiaje es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero la diferencia es que en este de acá tenemos, se subdivide, ¿no? Tenemos un estadio 1A, 1B, 1B1, 1B2, tenemos el 2A, 2B, el 3A, el 3B, el 4A y el 4B. En el caso del 1B, vemos que el cáncer, es decir, la masa va a estar solamente en el cervix, ¿no? Va a ocupar, como podemos ver ahí, un puntito, una marquita amarilla, ¿no? Y también tenemos el 1B2.
Y el 2B, vamos a ver cómo ya va, el cáncer va infiltrando ya los parámetros, incluso ya puede llegar a comprometer hueso, que en el caso del estadio 3 ya no tiene límite, ¿no? Ya no tiene a dónde llegar, ya comprometió hueso. Y en el caso del estadio 4, cuando ya pues ahí ya migración, ¿no? Hacia órganos anexos. Siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico, que es muy importante, eh, es el Papa Nicolau, la colposcopía y la biopsia. ¿A quién se le debe realizar todo esto? A toda mujer con vida sexual activa. Acá voy a parar un ratito para mencionar de que toda paciente que ya tenga una vida sexual activa, toda paciente debería tener su Papa Nicolau, toda paciente. Y a partir de los 21 años, si es que, bueno, no ha tenido su vida sexual activa, también debería tener su Papa Nicolau. La única contraindicación sería que sea una paciente quizás no de la religión, por temas muy personales. Los temas muchas veces hay que tener cuidado en aquellos pacientes que son vírgenes y cuidan mucho esos temas, ¿no? Que son temas ya muy personales. Entonces hay que tener cuidado para eso. O sea, deberían tener sí o sí su Papa Nicolau, pero para eso está el consentimiento informado, ¿no? Se le puede informar a la paciente, pero si no es con su consentimiento, también podemos tocarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto. Y siguiente diapositiva. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Acá implementé un poquito más para hablarles acerca del cáncer de cervix. El tema era solamente cáncer de útero, pero quería hablarles, no es muy largo en realidad el cáncer de cervix, es muy largo, pero para poder recalcar, ¿no? Y hablarles de manera corta también lo importante que es conocer esta patología y también prevenirlo, ¿no? Para así evitar quizás no todo el proceso de que demandaría, ¿no? ¿Por qué es importante quizás educar, ¿no? Esta patología no significa que no vas a tener cáncer, ¿no? Sino para detectarlo a tiempo, quizás, al igual que en el cáncer de mama, ¿no? Porque no siempre dice o sale quizás en los medios o en cualquier otro artículo? Si han podido ver, ¿no? La detección temprana del cáncer de cervix, la detección temprana del cáncer de mama. ¿Para qué? No es para evitar que no te dé cáncer, sino para detectarlo a tiempo, para evitar todo el tratamiento que demanda pues un cáncer, ¿no? Y ojo, recordemos que lamentablemente la mayoría de los cánceres se diagnostican en etapas muy avanzadas. Y estamos hablando de estadios 2, por ejemplo, ¿no? En el caso del cáncer de útero, en el caso del cáncer de cervix, ¿no? Y en el caso del cáncer de mama, que se son diagnosticados a partir del cáncer de estadio 3, que ya demanda de un tratamiento más estricto, ¿no? Y en caso, si lo detectaríamos a tiempo, sería mucho más fácil tratar a tiempo esta enfermedad. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a cada uno de los oyentes. Muchas gracias por la ponencia, Joana. Estuvo muy excelente. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, por favor, dejarlo en el chat. Bien, comenzamos con una pregunta. Nos dicen, ¿cáncer de cervix crece de manera transversal?
según bien las imágenes. El cáncer de cervix crece de manera transversal. Sí, claro, también crece de manera transversal, porque incluso comprometía, ahí vieron en las imágenes, que puede comprometer incluso los parámetros, ya les dije que iba a ir incluso a comprometer hueso, ¿no? Creo que sí. Bien, tenemos otra pregunta en el chat. Nos A mencionan ver, si, a ver, ¿lo podrías leer, por favor? a ver. A ver, con respecto a las chicas que no han tenido relaciones sexuales, usted menciona que a partir de los 21 años se tiene que realizar PAP. Sería recomendable igual ya que creo que esto afectaría su virginidad, no habría otro método. Mira, en estos casos yo es justamente este tema que ya lo había estudiado, yo lo conversé con incluso un ginecólogo, oncólogo, ¿no? Para hablar sobre este tipo de situación que se podría presentar. La mayoría incluso de las chicas, no hay una probabilidad que a los 21 años sean vírgenes, obviamente no todos, ¿no? Sí se recomienda que tengan a partir de los 21 años el Papa Nicolau, sí se recomienda, claro que sí. Eh, toda mujer debería tener un Papa Nicolau a los 21 años, lo dicen los estudios, los artículos, lo dicen los especialistas también. La única contraindicación, como ya les dije, es el consentimiento de la paciente. Si la paciente no quiere, el médico no lo puede obligar, es lógico. Pero de que toda paciente debería tener a partir de los 21 años su Papa Nicolau, eso es cierto. Y obviamente lo he tenido, lo he tenido que consultar no solamente con un médico, ¿no? Sino con varios médicos, ya que ustedes saben que me encuentro desde muy cerca en el rubro de la oncología, ¿no? Entonces también he visto, conozco a los pacientes, a los médicos, entonces siempre me gusta informarme un poquito más acerca de la enfermedad. ¿Cómo es el sangrado del cáncer de cervix al momento del coito? ¿Es abundante o cómo es? Mira, el sangrado al momento del coito es muy similar al de lavado de carne, como ya les dije, sacas de tu refrigerador una carne y vas a lavarlo, ¿no? El color del sangrado va a ser muy similar al del lavado de carne. En estos casos no es muy abundante, pero en algunos casos sí, depende de cuánto esté avanzado el cáncer, ¿no? Pero presenta también en la paciente mucho dolor incluso. Muchas gracias por las respuestas. Creo que ya no habría más preguntas de parte de participantes y te agradecemos mucho por la ponencia y por la disponibilidad de tiempo. Tenemos una pregunta. Ok. Nos Ya. mencionan cuál es la causa. Sí, ¿cuál es la causa principal para el cáncer de cervix? Eh, ya les dije, les estoy hablando, les mencioné tres importantes. El virus de papiloma humano, ya les dije, el VPH, es uno de los factores de riesgo para el cáncer de cervix. Es más, hasta les detallé de que una de cada 10 chicas pueden tener VPH. O sea, el 75% de las parejas que tienen una vida sexual activa pueden tener VPH, pero ¿cómo una paciente puede tener cáncer cuando ya hay una displasia severa? Cuando ya hay una displasia severa o de alto riesgo, eh,
con el VPH, ya ahí recién se llamaría cáncer, pero en estos casos se presenta en el 1% de todas las pacientes que tienen el VPH con una displasia severa. Y también otra cosita que ya me haces tu pregunta, es el cáncer de cervix se demora en presentarse 10 años. 10 años. Es muy distinto al cáncer de mama, que es más rápido. El cáncer de mama se presenta en tan solo 6 meses. En tan solo 6 meses se desarrolla. Por eso es que incluso el cáncer de mama tiene bastante inversión en estudios, porque también es otra patología muy importante. Entonces el cáncer de cervix tarda 10 años, ¿no? Y ahí también tiene que ver la frecuencia también, ¿no? El tema de la edad también, ¿no? De las pacientes multíparas, pacientes que han tenido varias parejas sexuales, ¿no? Ahí vienen también las condiciones socioeconómicas, que también es otro factor de riesgo. Esa sería la respuesta. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, ya que no habría otra pregunta, te agradecemos mucho por la ponencia y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas últimas palabras, por favor. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a todos los oyentes, decirles, ¿no? Bajo toda mi experiencia que estoy viviendo, ¿no? Es muy importante su control, ¿no? En el caso del Papa Nicolau, que lo olvidé mencionar también, que se tienen que realizar cada la primera vez es anual, una vez cada año, y luego se realiza cada 3 años, en el caso del Papa Nicolau. Es muy importante tratar de detectar esta patología a tiempo y no esperar mayores complicaciones y pasar quizás por procesos de tratamiento que son muy difíciles, que no es fácil, sobre todo convertirse en quizás una paciente oncológica. Quizás algunos tienen familiares o amigos que estén atravesando por esta dura enfermedad como lo es el cáncer, ¿no? Entonces, es una enfermedad que obviamente necesita ser conocida, necesita ser tratada a tiempo. Justamente este tipo de actividades, pues obviamente se realizan para concientizar, informar, ¿no? A la población. Y nada, agradecerles a cada uno de los presentes y espero haberlos compartido un poquito o mucho de lo que quizás investigué y de lo que vengo aprendiendo día a día. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, Joana. Y también agradecer a los participantes por haber asistido el día de hoy en la ponencia.